Buenos días. Tomemos asiento, por favor. Qué bueno cantar, alabar al Señor, decirle que cielo y tierra lo alabarán. Y estamos aquí para exaltar y adorar su nombre. Seguimos con nuestra serie Creemos. Estamos en una serie donde estamos exponiendo domingo tras domingo lo que creemos como iglesia. ¿En qué creemos? Entendiendo que las convicciones mueven la vida. ¿Cuáles son esas convicciones que nos mueven como creyentes, como hijos de Dios? Y esta mañana quería que pensáramos cómo el ser humano, el hombre, siempre anhela el poder. ¿Se han puesto a pensar en esto? La fascinación del poder, ¿sí? No solamente hablar del caudillismo latinoamericano, sino en el mundo. La ambición por tener control. Una tarjeta de Navidad decía lo siguiente, escuche con atención, decía: muchos hombres han tratado de llegar a ser Dios. Miren, muchos hombres han tratado de llegar a ser Dios, pero solo un Dios ha llegado a ser hombre. Solo un Dios ha llegado a ser hombre. Y justamente hoy queremos hablar de Jesús. ¿Cuál es el Jesús en el que nosotros creemos? Porque la gente dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y tienen diferentes conceptos acerca de Jesús. ¿En qué Jesús usted cree? Creemos en el Jesús de la Biblia. Y pensando en eso, en el Jesús en el que creemos, hay un texto en la palabra de Dios en el que quiero que reflexionemos en esta mañana. Y quiero que usted abra su Biblia, y le puse en el bosquejo también para que usted pueda seguir el texto de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Este es un texto bastante interesante donde Pablo está hablando a la gente de la humildad y de estimar a los demás como superiores a él mismo. Me llama la atención lo siguiente, que cuando nosotros tenemos que explicar una verdad profunda, trascendente, nos valemos de ejemplos sencillos para tratar de ilustrar esa verdad. Aquí Pablo hace lo contrario. Él está hablando de algo práctico, como estime a los demás como superiores a usted mismo, como humíllese delante de los demás, sea humilde, y utiliza una ilustración que es una enseñanza profunda y trascendental. Habla acerca de Cristo Jesús y dice: ustedes deben tener, dice así, la actitud de ustedes, versículo 5, debe ser como la de ¿quién? La de Cristo Jesús. Y comienza a hablar de Cristo Jesús. Y quiero que nos concentremos en eso. ¿Qué dice él acerca de Cristo Jesús a manera de ilustración para decirnos que nosotros debemos tener un corazón humilde y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? Porque los conflictos interpersonales surgen a raíz de esto. Los seres humanos somos distintos, cada uno piensa de una manera diferente. Poner de acuerdo a un grupo humano no es fácil. Cada cambio que estamos haciendo, ahorita estamos un poco incómodos con los cambios en los baños, algunos tienen que subir, algunos están felices, vamos a tener baños nuevos porque esos baños estaban terribles, ahora sí va a dar gusto ir al baño, ¿cierto? Hay otros que dicen: qué barbaridad, pero no hay baño aquí, ¿hasta cuándo voy a soportar eso? Que no me toca subir 2 pisos allá. Tranquilos, ya va a estar. Esos baños al fin y al cabo servían, hombre, así viejos, pero servían, no tengo que... Eso, tener contentos a todos es difícil, pero lo que quiero que pensemos es, en toda familia inclusive hay dificultades, y en la iglesia de Filipenses había dificultades entre las personas porque algunos de pronto no estaban de acuerdo con algo, otros sí, que otros... Y Pablo le dice: por favor, sean de un mismo sentir, sean unánimes, busquen la armonía entre ustedes, siempre habrá gente que piense diferente a usted. En la familia pasa eso, una familia de 4, los hijos piensan diferente entre ellos y diferente a los padres, y los padres a los hijos, y creemos que el problema es generacional, y cuando es el hijo con el papá contra la mamá, no, es un problema ya de género, ya no generacional. Entonces las diferencias suscitan conflictos, y lo que Pablo dice aquí es: vivan en unidad, y pone el ejemplo: sean ustedes como Cristo Jesús. Y es aquí el punto importante que quiero resaltar: sean como Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Qué dice la Biblia de este Jesús? Hay 2 aspectos que quiero resaltar en este pasaje que hablan acerca del Jesús en el que nosotros creemos. Y lo primero que quiero mencionar es que dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Primero quiero decirle que Cristo es un título.
significa ungido, es el título. Me encanta hablar de la persona de Jesús. Jesús es una persona. Cuando usted tenga que hablar con otra persona, háblele de Jesús. Jesús es la persona que nosotros seguimos y adoramos. Y este Jesús, vea lo que dice aquí, este Cristo Jesús, dice, quien siendo, ¿qué dice el texto en la Nueva Versión Internacional? Siendo por naturaleza, ¿qué? Dios. Siendo por naturaleza Dios. En otra traducción, y yo le animo que cuando usted lea la Biblia, compare otra traducción. Usted puede comparar la Reina Valera, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente. Comparar versiones nos ayuda a tener una comprensión del pasaje. La Nueva Traducción Viviente va a decir, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Jesús es Dios. Él es Dios. Ahora, yo quiero que dejemos esto un momentico. Vamos a hablar más de Jesús como Dios en un momento. Pero hay algo aquí que el texto quiere mostrar. Dice, que siendo Dios, dice, no consideró el ser Dios como algo al cual aferrarme. Y vea lo que dice. Por el contrario, lejos de aferrarse a esa gloria, a esa majestad y a ese poder, dice, por el contrario, se rebajó. Otra versión dice, renunció. Se vació, va a decir otro, voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Vea, este es un punto muy importante, por favor. Esto tiene que ver con la encarnación. Jesús, Dios, se hace hombre. Uno dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios se hace hombre? Esto de que se vació, algunos también discuten, es un texto bastante controvertido por algunos, porque dicen, Dios se vació, quiere decir que Él se despojó de divinidad y solo era hombre. Si decimos eso, estamos diciendo que Jesús, solamente hombre, no Dios, estamos atentando contra toda la Escritura. Por tanto, es una comprensión incorrecta, porque uno debe entender la palabra a la luz de toda la Escritura. ¿Qué dice toda la Biblia? La Biblia nos habla de que Él es Dios, pero acá también está diciendo que Él es hombre y tomó forma de hombre. En una oportunidad escuché una ilustración que me llamó mucho la atención, muy sencilla, por cierto, pero quiero que la escuche. Dice, habla de la historia de un hombre que cultivaba hormigas. Alguien me dijo, eso se llama hormicultor. Bueno, cuidaba hormigas. Y tenía las hormigas en su jardín, en el jardín de afuera de la calle. Y tenía las hormigas y regaba comida y veía, se deleitaba viendo cómo las hormigas trabajaban y ya podía identificar hormigas, la hormiga no sé qué, la hormiga cargadora, la hormiga reina, la hormiga no sé cuánto. Y resulta que la calle en su barrio la iban a ampliar y al ampliar iban a coger el sector de las hormigas. ¿Se imaginan eso? Entonces dice que él comenzó a tratar de hacer caminito por otro lado para traerlas más adentro. ¿Qué cree que pasó? No. Por fin el hombre intentó muchas cosas, por último cogió, dijo, no, la fuerza bruta. Con la mano comenzó a jalar, a arrastrar todo el hormiguero hacia otro lado. ¿Qué cree que pasó? Las hormigas se le subieron por el brazo, lo picotearon y él comenzó a soplar. Al soplar las hormigas comenzaron a... Y él decía, estas hormigas pabrutas, si supieran que lo que quiero es salvarles la vida. Y él dijo, si yo pudiera convertirme en hormiga, bajar y decirles, hormigas, van a ampliar la calle, eche para adentro. ¿Se imaginan que él se llegue a convertir en hormiga, baje y les diga, oiga, vamos un poquito más adentro? Las hormigas no le crean, lo cogen, lo crucifican, lo matan. Y este autor decía, eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Dios. Se hizo hombre, y este texto está diciendo eso, tomó forma de hombre. El hecho de que Dios se hiciera hombre ya es un acto de humillación. Se está convirtiendo en un ser humano. Y dice el texto, vea lo que dice ahí, se rebajó voluntariamente, ojo, no lo obligaron, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Versículo siguiente, y al manifestarse como hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, o sea, entre los hombres se humilla otra vez y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? Y la muerte de cruz. Y la muerte de cruz era de las muertes más horribles que podía existir.
en aquella época. Cicerón, el romano, dice lo siguiente, hablando de la muerte de cruz. Dice, atar a un ciudadano romano, atarlo, es un crimen. Azotarlo, una abominación. Herirlo, casi un acto de asesinato. Crucificarle, ¿qué es? Dice él. Terrible. La crucifixión era de las peores muertes que una persona podía sufrir. Y Jesús sufrió la crucifixión. Lo que está hablando este texto, lo que está diciendo aquí, el Jesús en el cual creemos, es Dios hecho hombre. Pero quiero que pensemos en esto. Jesús, 100% hombre. Jesús como hombre. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Jesús como hombre, como usted y como yo, vivió las mismas tentaciones que usted y que vivimos todos nosotros y que vivo yo. Jesús como hombre tuvo, por ejemplo, hambre. ¿Sí recuerdan? ¿Tuvo qué más? Sed. ¿Se acuerdan cuando tuvo sed y le dijo a la mujer, a la samaritana, dame de beber? Tuvo sueño, se quedó dormido. ¿Se acuerdan cuando se queda dormido en la barca? Y se desata tremenda tormenta y Jesús seguía ¿qué? ¿Qué tal sueño el de Jesús, cierto? Jesús sí que dormía. Algunos dicen estaría cansado Jesús. Bueno, tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed. Jesús como hombre fue tentado, ¿o no? ¿Sí recuerdan? Pero dice la Biblia que en todo fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Lo primero que quiero que pensemos aquí es que el Jesús en el cual creemos se hizo hombre, es Dios, pero hecho hombre, y como hombre vivió todo lo que nosotros vivimos. Bill Bright, el fundador de un ministerio internacional de alcance a universitarios, dice lo siguiente: Jesús como hombre fue el más grande líder que la historia pueda registrar. Y dice lo siguiente, el más grande líder, porque no ha existido hombre en la historia que haya movido, mueva y que siga moviendo multitudes como Jesús. Y dice Jesús también es el más grande maestro, no solamente el más grande líder, porque las enseñanzas de Jesús se siguen proclamando y siguen afectando comunidades. ¿Qué maestro como Jesús en la historia de la humanidad? Si queremos hablar de Jesús como hombre, es el hombre más destacado en la historia. El más grande maestro, el más grande líder. Y dice algo más, el hombre que vivió la vida más intachable, la vida santa, que ni aún sus enemigos podían acusarle de algo. Tuvieron que inventar, tuvieron que buscar testigos falsos. Ahora, ¿por qué quiero que pensemos en esto? Acá está hablando que Jesús se hizo hombre y que se humilló. Y que nuestro sentir debe ser como el de Él, es decir, de imitarlo. Jesús como hombre es nuestro modelo de vida, nuestro arquetipo. Debemos ser como Él, buscar ser, es alguien de admirar. Jesús como hombre es el hombre que toda mujer quisiera tener. ¿O no? Porque Él sí tenía una paciencia para soportar increíble. Jesús es una persona impresionante. Me llama la atención cómo a veces los jóvenes siguen modelos. ¿Sí se ha dado cuenta? Ahora, no solo los jóvenes, en general, el ser humano sigue modelos. Los seres humanos de alguna manera imitamos, ¿sí? Somos medios micos. Eso pasa en la iglesia también. Yo recuerdo una vez a un pastor que cuando él iba a concluir su mensaje, se sacaba las gafas, hacía así, se apoyaba y decía, tremendo. Y oraba y decía, amén, amén. Y sus discípulos eran igualitos. A la hora que enseñaban, sacaban la gafa, tremendo. Somos micos, ¿sí? Y a la hora de orar también, al terminar, decían, amén, amén. Pasaban, hacían su toquecito ahí, no sé si tenía algo de espiritual eso, pero somos micos, lo que quiero decir. Imitamos de alguna manera a otros. Y lo que quiero que pensemos aquí, a quien debemos imitar es a Jesús. Jesús como hombre es el hombre más, la personalidad más impactante en la historia de la humanidad. Jesús, ahora que a la gente le gusta hablar de liderazgo, de éxito y todo lo demás, se han escuchado o visto libros, 3 pasos para el éxito institucional, 3 pasos para el éxito financiero, 3 pasos para el éxito matrimonial. Antes hablaban de 7 pasos, ahora mientras menos pasos mejor. Todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser ya y todo tiene que ser el éxito. ¿Sí o no? La persona más exitosa en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. Jesús. Y Jesús
No es el hombre más rico de la historia de la humanidad, por favor. No tuvo plata. O sea, el éxito para Jesús no era tener plata. El éxito para Jesús no era viajar, porque hoy los muchachos dicen lo que quiero es viajar por el mundo. Ay, yo quiero viajar. Y en cada puerto un amor sin vergüenza, ¿cierto? Viajar. Jesús no viajó mucho. Algunos dicen, mire, por mucho habrán sido 300 kilómetros que Jesús se desplazó. No viajó mucho Jesús. O sea, no tenía plata. No viajó mucho. No se casó. Algunos dicen, ese es el éxito. No, no. Cásese. Jesús, según los estándares de este mundo, de la gente de hoy, sería un fracasado. Porque sus amigos lo abandonaron. Uno lo vendió, otro lo traicionó. ¿Se imaginan eso? No. Jesús sí, mejor dicho. Me acuerdo que un hombre le decía a sus hijos, hijo, para que tu vida deje huella en esta tierra, escribe un libro, haz un hijo, siembra un árbol. Eso lo decía él porque eso viene hay un autor, se me fue el nombre en ese momento, decía, imagínense, siembra un árbol. No, empezaba primero, escribe un libro, haz un hijo, siembra un árbol. Y lo explican, ¿no? Dice esto, escribe un libro, de alguna manera plasma por escrito que eres una persona intelectual, culta, preparada, que eres capaz de redactar por escrito tus ideas y tus convicciones. Ten un hijo, de alguna manera demuestra que eres hombre, como si eso fuera suficiente. Y después siembra un árbol, demostrando tus capacidades manuales, que eres capaz de mover la tierra. Yo no sé si Jesús habrá sembrado un árbol. No tuvo hijos y no escribió ningún libro, pero muchos libros se han escrito acerca de él, muchos libros, y muchos hijos espirituales sigue teniendo, y sigue sembrando su palabra, sigue dejando su palabra en cada corazón. Lo que quiero que pensemos en esta mañana es que la personalidad de Jesús es la personalidad más impactante que nosotros debemos emular, que debemos seguir. Si nosotros viviéramos siguiendo el modelo de Jesús, nuestras relaciones serían distintas. Si nosotros como esposos fuéramos como Jesús, nuestro matrimonio sería distinto. Si los hijos imitaran a Jesús, serían hijos diferentes. Si la iglesia imitara en todo a Jesús, seríamos distintos y cada vez impactando más a nuestra comunidad. Seguir las pisadas de Jesús. Hace unos años atrás la iglesia tuvo el lema de tras los pasos de Jesús. Y qué bonito pensar en esto. Es a Jesús a quien yo quiero seguir. Es Él. Por eso Pablo dice, ante tanto problema interpersonal, ante tanto conflicto y tanto lío, ante tanta crisis, Pablo dice, oiga, por favor, imiten a Jesús. Tengan ustedes el mismo sentir que tenía Cristo Jesús, el cual siendo Dios, siendo el Todopoderoso, se humilló. Y humillándose, se volvió a humillar. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. En consejerías de pareja, uno tiene que escuchar a las dos partes. Porque si uno escucha solo a una persona, uno escucha a la mujer y dice, qué ogro de marido el que tiene esta pobre mujer. Y si escucha solo al hombre, dice, pobre hombre, víctima de esa bruja, ¿cierto? Escuche siempre las dos partes. En cualquier conflicto entre hijos, vecinos, escuche ambas posiciones y perspectivas de la cosa. ¿Y sabe lo que uno va a encontrar en el fondo? Que hay cosas que arreglar en cada corazón. Si tuviéramos el mismo sentir de Cristo Jesús, haya en ustedes ese mismo sentir. Segunda de Corintios 8:9 dice esto, hablando de ese mismo tema, dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos hacernos ricos. Por tanto, lo que quiero que pensemos en esta mañana, el Jesús en el cual creemos, es un Jesús que vivió una vida digna de imitar. Y nosotros debemos buscar parecernos a Él. Por algo, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:6, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma, escúcheme bien, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo resuelvo mis problemas? ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Cómo manejo mis diferencias? Haga el ejercicio. Piense en este momento en una persona que le saca la piedra.
No mire para ningún lado, como siempre digo, porque cualquier mirada puede ser usada en su contra. ¿Ya pensó en esa persona? Solo piénsala, por favor. Si quiere, cierra los ojos para evitar acusaciones. Me está mirando. ¿Sabe? Con esa persona yo debo tratarla como Jesús la trataría. ¿Sí me explico? Jesús es nuestro modelo. Yo quiero ser como Jesús. ¿Sabe una cosa? En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, a los cristianos se le llamó cristianos porque la gente era tan parecida a Cristo que decía, parecen Cristos chiquitos, cristitos, igualiticos a Cristo. Y esa palabra cristitos fue cambiando, evolucionando y llegó a cristianos. Por tanto, si yo digo soy cristiano, si usted dice es cristiano, es porque usted es un cristito chiquito. Nos parecemos a Jesús. ¿Cómo reacciona Jesús? Despierte, Jesús no se dormía cuando... No, mentira, no veo a nadie dormido todavía. Queremos ser como Jesús. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser como Jesús? ¿Quiere reaccionar como reaccionaría Jesús? Entonces cuando salga de aquí, se monte al carro y comience a manejar y se le atraviesa a alguien, reaccionemos como Jesús. Y usted dirá, uy, pero es que yo no soy Jesús. Tranquilo, el Señor quiere transformar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de ver la vida, para que podamos vivir como Jesús vivió. Jesús como hombre, 100% hombre, un modelo digno de imitar. Y como hombre otra vez vivió y fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Pero ¿sabe? Lo precioso aquí en ese texto es que dedica mucho espacio a hablar cómo Jesús se humilla y se hace hombre y sufre por nosotros. Pero el texto empieza diciendo que Él es ¿qué? Que Él es Dios. Y eso es algo muy importante, porque algunas personas dicen, muy bien, Jesús, un hombre de la historia. Jesús, un personaje de la historia. El ateo más grande no puede negar que Jesús es un personaje de la historia. Y como personaje de la historia, una persona intachable en su vida. Y una persona que dividió la historia en dos. Pero algo más importante que esto, no solamente el más grande líder, el más grande maestro, el hombre que vivió la vida más intachable, santa, sino que es Dios. ¿Qué significa que sea Dios? ¿Qué significa eso? Que todo lo que Él dijo es cierto. Él dijo ser Dios y lo demostró resucitando de los muertos. Que Él como Dios perdona nuestros pecados. Que Él como Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y está con nosotros. Que a quien adoramos no es alguien muerto en un madero, sino que es Dios porque se levantó de ahí, de los muertos. Me llama la atención lo que otro autor, Peter Larson, dice en cuanto a esto. Escúchelo, vea lo interesante. Dice, la vida de Jesús está enmarcada por dos imposibilidades. Dos imposibles. Primer imposible, dice, el vientre de una mujer, de una virgen. El vientre de una mujer virgen y una tumba vacía. Y agrega lo siguiente, Jesús entró a nuestro mundo por una puerta con el título No hay entrada. Entrar a este mundo por un vientre a través de una mujer virgen. No hay entrada, Él entró. Y salió por una puerta que tenía el título No hay salida, muere y punto. Dice, Él resucitó. Él vivió como maestro, murió como nosotros, por sacrificio a nosotros, y salió de la tumba como nuestro Salvador. Jesús es Dios. Por tanto, hemos puesto nuestra fe no solo en un hombre espectacular en la historia de la humanidad. No seguimos a un líder muerto. Jesús se levantó y demostró ser lo que dijo ser, Dios. Y por eso lo adoramos. Pero el texto, por eso, no solamente menciona esto de la humanidad y la deidad. Y quiero que esto pueda quedar claro en nuestro corazón. Jesús 100% hombre, un modelo digno de imitar. Jesús 100% Dios, alguien que perdona nuestro pecado, alguien que tiene el poder para sanar y restaurar la vida. Si tenemos luchas con algo, Dios hace milagros y puede sanar el corazón herido. No estamos aquí siguiendo solo a un gran maestro. Me llama la atención cómo tantos conferencistas motivacionales en este tiempo, lo que quiero decirles es, las enseñanzas de Jesús siguen siendo tan vigentes
y tan relevantes hoy como lo fueron antes, si nosotros lo buscamos con todo el corazón. Y el texto dice que tengamos el sentir de Cristo Jesús. Y dice el versículo 9, eso es lo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué hizo Dios? Ve el versículo 9. Dice, por eso, cuando usted vea un por eso en la Biblia, está hablando de la causa de lo que, por la razón. Por eso, ya que Jesús hizo eso, por eso, ¿Dios qué hizo? Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios exalta al humilde. Pero al altivo, ¿qué hace? Mira de lejos. Escuche con atención. Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y qué importante ver aquí que Jesús se humilla y el Señor lo exalta. ¿Sabe por qué? Porque todos por naturaleza en el corazón, todos en el corazón tenemos algo de orgullo. Y queremos hacer lo contrario, exaltarnos. Piensa en esto. ¿No le pasa que cuando usted hace algo bueno y no se lo reconocen, usted qué hace? Imagínese, le habla a los hombres. Usted no es de los que lavan la loza ni nada. Y un día decide, yo voy a lavar la loza. El domingo, de pronto, donde no tiene empleada, si es que tiene, y usted hace y arregla todo, limpia todo, llega su esposa, ¿y usted qué esperaría? ¿Cierto? Mi amor, que le digan tan lindo. Cualquier cosa, solo es un ejemplo. Si usted nunca saca al perro, si tiene perro y lo sacó, usted espera que digan, vean cómo saqué al perro, ¿cierto? Cuando nadie le dice nada, ¿usted qué hace? ¿No vieron? ¿No vieron que yo lavé la loza? ¿No vieron que saqué al perro? Ahí sí no dicen nada. ¿Sí o no? Por naturaleza nos gusta ser reconocidos. Por naturaleza nos gusta ser... Qué bueno que nosotros nos afirmemos mutuamente. No estoy diciendo, por favor, que no lo hagamos. No, reconozcámonos, afirmémonos, abracémonos. Creo que necesitamos afecto como seres humanos y amor. Pero a veces no lo hacemos. ¿Y sabe por qué? Porque en nuestro egoísmo solo estamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad y en nuestro bienestar. Y no nos damos cuenta de lo que otros hacen. Si otros no se dan cuenta, lo que quiero que pensemos aquí es, Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y que nuestro orgulloso corazón más bien sea humillado. Sea humillado. Cuando hay un conflicto y tenemos que pedir perdón, decimos que Él pida perdón primero y después yo. Si Él reconoce, yo también reconozco. No, pida perdón. Acá dice, pero Dios lo exaltó a Jesús que se humilló. Es una enseñanza totalmente contraria a lo que en este mundo se enseña. De no, hazte valer, hazte respetar. Acá dice, Dios atiende al humilde. Y Dios exaltó. Jesús se humilló y dice, lo exaltó. ¿Y cómo lo exaltó? Dice, hasta lo sumo. O sea, lo exaltó en sobremanera. Así como se humilló sobremanera, lo exaltó sobremanera. Por tanto, si usted en algún conflicto conyugal, familiar, eclesial, siente que ha sido humillado sobremanera, ¿sí? Piense que Dios lo va a exaltar sobremanera. ¿No le parece chévere pensar en eso? Y en vez de salir amargado porque no me reconocieron, tranquilos, Dios exalta al humilde. Dejemos que nuestro orgullo más bien sea apretado. Y dice algo más, siga leyendo, dice, y le otorgó, ¿qué cosa? El nombre que está sobre todo nombre. ¿Y qué dice? Para que ante el nombre de ¿quién? De Jesús, ese es el nombre que adoramos. El nombre de Jesús, ¿se doble qué? Toda rodilla, por eso estamos acá. Ahora usted me dirá, pues en esta silla no hay ni cómo arrodillarse, haga un reclinatorio para poder, vea, más que arrodillarse físicamente, es que en el corazón, espiritualmente, yo viva de rodillas delante de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque hay personas que pueden decir, sí, vea, yo me arrodillo. Vea, más que lo externo, Dios ve, ¿qué cosa? El corazón. Y acá está diciendo que ante Él, en pocas palabras, ante el nombre de Jesús, nosotros nos postremos y adoremos. Dice, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y para qué? Dice el texto, para la gloria de Dios Padre.
Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Y ese es el Jesús el que nosotros queremos compartir con otros, dar a conocer a otros como iglesia. Cuando cada colombiano conozca a este Jesús, que la Biblia muestra como un hombre espectacular en la historia de la humanidad, que es Dios, que tiene todo el poder para socorrer al hombre en medio de sus luchas, dilemas y preocupaciones de la vida diaria. Cuando una persona se encuentra con este Jesús, nunca es el mismo. Nunca es el mismo. Y lo que vas a terminar haciendo es confesando y dándole la gloria a Dios. Por eso cuando estamos cantando, hay personas que tienen diferentes maneras de expresar su adoración. No nos gusta decir todos levanten la mano. No, el que quiera levantar, levanta. Hay otros que adoran con los ojos cerrados, otros con los ojos abiertos, otros sonríen. Cada uno tiene su manera de expresar adoración. A algunos les gusta moverse, a veces algunos se mueven, sí. Otros no, son tiesos. No critique a nadie, por favor. Cada uno tiene su manera de expresar adoración al Señor. A algunos les gusta volumen más alto, volumen. Eso es un problema en la iglesia. Uno dice, no, ¿para qué le volumen? No, súbale, pastor, ¿por qué tan bajito? Eso no es. ¿Sí? No, bueno, y Roberto no sabe qué hacer. Bajo, subo. ¿Sí? Y los músicos ya no saben qué tocar, porque no, que esa música es muy movida, no, que esa música es muy lenta, no, porque no cantan himnos. Los himnos son preciosos, pero tampoco son los sacrosantos. El himno no vino del cielo, es una invención del hombre también. Lo que Dios ve es el corazón con el que nosotros adoramos. El corazón, ante Él se doblará toda rodilla. Cuando cada colombiano se encuentre con Jesús, tendremos una Colombia diferente. Ya se vienen las elecciones, empiezan los candidatos presidenciales a hacer propuestas y uno no sabe por quién votar. A todos los votaríamos a la caneca, pero lo que quiero decirle es Jesús es el modelo que nosotros debemos seguir. Si usted está en la política, si usted es empresario, si usted es empleado, ama de casa, sabe, el modelo de Jesús es el que va a hacer que esta vida cambie, la familia cambie. Queremos ser como Jesús, imitarlo a Él como hombre, un modelo a seguir. Y si tenemos que humillarnos, el Señor me va a exaltar. No nos dé pena humillarnos delante de su cónyuge, delante de su familia, delante de sus hermanos, delante del mundo, porque Dios exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y como Dios podemos confiar que Jesús tiene todo el poder para socorrernos, para auxiliarnos. Y Dios por eso lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es el Señor. En este Jesús creemos. Yo le pongo 2 preguntas aquí para reflexionar y las que quiero que piense. Le pregunto, ¿es a Jesús a quien queremos imitar? En una época sacamos unas manillas que decían las siglas de cómo lo haría Jesús, para que siempre estemos pensando cómo reaccionaría Jesús, cómo trató Jesús a sus enemigos. Queremos imitar a Jesús. Y la segunda pregunta, ¿es a Jesús a quien adoramos, servimos y confesamos como Señor? Es a Él a quien debemos confesar. Termino con eso. A algunos les preocupa a veces, los músicos me dicen, cantamos y la gente a veces no canta. ¿Sí? Hagamos una serie de adoración para que la gente adore. Mire, cuando una persona se encuentra con Jesús, ¿qué dice el texto aquí? Dice, toda lengua confesará y proclamará el nombre de Jesús. Si una persona se encuentra con Jesús, no puede dejar de adorarlo. Encontrarse con Jesús, imposible encontrarse con Él y no adorarlo. Porque al encontrarme con Él, me doy cuenta de cómo es Él, imposible no adorarlo. ¿Y sabe qué más? Imposible no seguirlo. Por eso la pregunta es, si hemos tenido un encuentro real y profundo con Él. Usted me dirá, sí, hace mucho tiempo. Cada día encontrémonos con Él. Cada día, para que cada día lo adoremos y cada día renovemos el seguirlo. Cada día más. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, queremos tener el mismo sentir que tú tenías, que siendo Dios todopoderoso, no te aferraste a tu posición, sino que te hiciste hombre. Sin dejar de ser Dios, te hiciste hombre. Y como hombre nos diste un modelo de vida. Como hombre, fuiste sometido, te trataron
como a cualquiera de nosotros y aún peor. Fuiste tentado de diferentes maneras, pero nunca pecaste, nunca fallaste. Señor Jesús, tú como hombre eres un modelo digno de imitar. Queremos ser como tú. Queremos vivir como tú anduviste en esta tierra. Queremos reaccionar como tú reaccionabas. Queremos perdonar como tú perdonabas. Queremos seguirte. Y gracias, porque no solamente nos dejaste un modelo a imitar y seguir, sino que como Dios tienes todo el poder para socorrernos, para auxiliarnos, para transformar la vida, para regenerar la vida, para perdonar pecado y restaurar. Ese es el Jesús en el cual creemos. 100% hombre, 100% Dios. Jesús digno de imitar, digno de adorar. Bendito sea, Señor. Jesús, bendito nombre dado a los hombres, el único nombre en el cual podemos encontrar salvación, en la persona de Jesús. Señor, te amamos y queremos cada día encontrarnos contigo, para cada día adorarte, para cada día seguirte más. Toma nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.